Buenas noches con todos, estamos aquí el 4 de agosto del 2019, después del examen de habilitación profesional, y vamos a tener un comentario en vídeo de lo que fue el examen de habilitación profesional en cada una de nuestras carreras preparadas por la Academia AMIR. Buenas noches con todos, mi nombre es Augusto Rojas, soy parte de la Academia AMIR y vamos a presentar a nuestro grupo de tutores en cada una de las especialidades. Mi nombre es Patricia Carrero, soy coordinadora de AMIR Enfermería. Estamos aquí revisando una vez concluido el examen de habilitación, hemos revisado las preguntas, estamos conformes porque definitivamente se ha tomado en cuenta los subcomponentes dados por el CASES, y también ha sido parte de toda la temática que nosotros hemos preparado a las personas que han confiado en nosotros. Podríamos hacer aquí de las preguntas, como vemos que está todos los componentes. Por ejemplo, aquí yo tengo una pregunta, dice la pregunta 86 de la forma 5. Los reflejos primarios del recién nacido son movimientos que producen de forma automática en respuesta a un estímulo y favorecen la adaptación del recién nacido al entorno. Señale la respuesta normal esperada para evaluar el reflejo de Moro. Vemos que nos presentan las 4 alternativas, en donde luego de haber discutido, quedamos que la respuesta correcta es apertura y el posterior cierre de brazos y piernas con cierre de las manos sobre la línea media del cuerpo. Las otras respuestas sí se habían analizado y no corresponden a la verdadera. Otra pregunta también, que es con el componente madre, tenemos los siguientes parámetros, son del sistema de puntuación de alerta temprana en la morbilidad materna Score-Mamá, excepto habíamos indicado que no es parte de este score, el parámetros como glicemia y hematuria. Esa es la respuesta porque ponen excepto. Si se toma en cuenta frecuencia cardíaca, saturación, presión sistólica, diastólica, estado de conciencia y proteinuria, que son parte del score mamá. Aquí hay otra pregunta de la parte médico-quirúrgico, en donde dice: durante la intervención quirúrgica de una paciente sometida a apendicectomía bajo la prescripción médica se administran medicamentos como parte del protocolo anestésico y de la profilaxis antibiótica. Entre los medicamentos administrados por vía intravenosa se encuentran cefazolina 1 gramo, propofol 200 miligramos, ondansetron 8 miligramos, paracetamol 1 gramo. ¿Cuál de los medicamentos administrados es considerado de alto riesgo? Luego de haber analizado, escogemos la opción B, el propofol, 200 miligramos. Le damos paso a mi compañera. Muy buenas noches. En este momento nos encontramos analizando en la Academia AMIR el examen de habilitación profesional. Mi nombre es Fernanda Ramos, soy una de las facilitadoras en este proceso de actualización y capacitación. En torno a la carrera de enfermería podemos observar que las temáticas se encuentran acopladas a los componentes y subcomponentes que han sido proporcionados por el CASES. Entonces aquí algunas temáticas novedosas, ¿no es cierto?, que nos llaman la atención en torno a lo que es atención primaria de salud. Tenemos, por ejemplo, la pregunta número 9, en donde se cuestiona una madre que acude con su niño de 4 meses al centro de salud para vacunación. La misma refiere que a los 2 meses luego de la aplicación del esquema presentó reacciones neurológicas, convulsiones, por el componente del pertusis. ¿Cuál es la vacuna indicada para este caso? En este sentido debemos tomar en cuenta la vacuna pediátrica, toxoide tetánico más difteria, en virtud de que ha causado este tipo de reacciones adversas. Entonces quedan descartadas las otras opciones. En cuanto en la pregunta número 11 tenemos que el paciente que se confirma diagnóstico de tuberculosis se decide iniciar el tratamiento de tuberculosis sensible. Seleccione la dosis de la fase inicial y la fase de consolidación para este caso. Aquí tomamos en cuenta, en la primera fase se va a administrar 50 dosis de isoniazida, piracidamida y rifampicina. Tenemos por 2 meses y 100 dosis de isorifampicina por 4 meses. Por tanto, la respuesta correcta es el literal D. En cuanto a la pregunta número 58, también nos llama la atención cuál es la herramienta específica del MAIS, que sirve para identificar oportunamente a los individuos, a las familias sanas con posibles y potenciales riesgos, y a quienes mantienen una planificación adecuada se realizará intervenciones para su salud. Aquí la respuesta correcta la hemos contemplado a la ficha familiar.
que es la herramienta específica para el desarrollo de este modelo. Eso es las preguntas que nos han dado un mayor impacto en la revisión del examen. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a seguir, ¿no? Sigue, por favor, a la odontología. Buenas noches. Mi nombre es María José Burbano, odontóloga, endodoncista, docente de la Universidad de los Hemisferios. Vamos a revisar las preguntas de endodoncia. Hay que tomar en cuenta que nosotros estamos haciendo la forma número 3, nosotros somos forma número 3 y 4. Cabe recalcar que son iguales, solo el orden de las preguntas cambia. En cuanto a endodoncia, tenemos una pregunta que dice: señale las características del hipoclorito de sodio. A, es una base fuerte. B, es un ácido fuerte. C, remueve el tejido inorgánico de manera efectiva. Remueve el tejido orgánico de manera efectiva. La eficacia antibacteriana aumenta en concentraciones más elevadas y la eficacia antimicrobiana se mantiene a diferentes concentraciones. Tenemos que tomar en cuenta que el hipoclorito de sodio es una base muy fuerte, que su función es ser proteolítico, entonces degrada únicamente tejido orgánico, no inorgánico, y también hay que tener en cuenta que la concentración influye mucho en su eficacia, entonces la respuesta era C, 1, 4 y 5. ¿Cuáles son las fibras nerviosas sensitivas del tejido pulpar que se estimulan con el frío y el dulce en cavidades superficiales de dentina? La respuesta es A, fibras A mielínicas. Recuerden que en pulpa no tenemos o no existen las fibras A amielínicas. Y también tenemos opción de las fibras C, que son mielínicas, pero debemos recordar que las fibras A mielínicas son las de dolores como al frío y al dulce, en cambio las C son de un dolor mucho más lento y son las últimas en morir. Tenemos la pregunta que dice, ¿cuál termina? No, esta no. Seleccione el enumerado correcto para el hipoclorito de sodio. ¿Qué es lo que debemos de hacer para evitar un accidente? Primero, ejercer una fuerte presión de salida del irrigante hacia apical, esa obviamente no. Emplear agujas con punta de salida lateral, esa es la correcta, es la B. Emplear agujas con salida en la punta, no. Y por último, utilizar aislamiento relativo, tampoco, eso no se hace en endodoncia. Todas las siguientes son funciones del hipoclorito de sodio, excepto eliminar el material inorgánico, es decir, el barrillo dentinario, porque ese es trabajo del EDTA. Y por eso me voy a la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la combinación del irrigante que se utiliza para eliminar material orgánico e inorgánico? Es utilizar hipoclorito de sodio con esta, entonces sería la respuesta B. Recuerden que la única fresa con punta inactiva en endodoncia es la endoceta. Los dientes que presentan mayor índice de osteitis condensante son los inferiores, posteriores, es decir, premolares y molares. Entonces, en esta respuesta es la B. Recuerden que la apexogénesis es el proceso normal de formación de un ápice de la raíz de un diente, entonces esta se realiza en pulpas vivas. Apicoformación es lo que induce o hace el endodoncista en la consulta. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se denomina el tratamiento para pulpa vital para cerrar el ápice? Es apicogénesis. El quiste odontológico caracterizado por presentar a nivel coronal, a nivel amelocementario, es del dentígero. La apicoformación, se observa resultados de apicoformación completa de 9 a 16 meses. Acuérdense que las luxaciones intrusivas son las que producen necrosis pulpar de forma inmediata, a diferencia de las otras, entonces esa es la respuesta A. Y la sección transversal de una lima K flexofile es triangular, no cuadrada, a pesar de ser K, porque vamos a recordar que entre menos masa, más flexibilidad hay, entonces todas las limas flex tienen pues sección triangular.
indique la patología periapical que presenta radiográficamente una sombra radiolúcida, pues es la periodontitis apical asintomática. Y la dentina que se forma por debajo de una caries va a ser dentina reparativa, ¿no? Que va a proteger a la pulpa. Cuando tenemos dolor únicamente al frío y no al calor, es pulpitis reversible. Y el localizador apical puede tener fallas cuando el ápice sigue abierto. Entonces esa sería la respuesta B. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Riofrío, soy odontólogo, especialista en rehabilitación oral. Y bueno, vamos a evaluar algunas preguntas en el tema de rehabilitación que vale tomar importancia. Una de ellas es la pregunta número 95, que dice: para protección pulpar en restauraciones de resina compuesta con una cavidad de hasta 0,5 milímetros de profundidad por debajo del límite amelodentinario con una dentina remanente del 75%, ¿qué material odontológico debe ser utilizado? Bueno, es importante recordar que todos los materiales utilizados en odontología sirven como una protección dentino-pulpar. Generalmente se debería decir dentino-pulpar, no pulpar, pero es importante tomar en cuenta eso. Dentro de las respuestas, la más indicada es sistemas adhesivos, ya que son materiales que intervienen en cavidades no tan profundas. Aquí dice de 0,5 de milímetro, entonces valdría tomar en cuenta eso. Otra pregunta que es importante tomar en cuenta es de la pregunta número 55, que dice: las técnicas de tallado que tiene que realizar en la línea de terminación en la parte vestibular, específicamente en el escalón cervical de un órgano dental del sector anterior para corona cerámica collarless es. Bueno, yo tengo algunas discusiones sobre el tema de las respuestas, sobre todo porque en la actualidad ya no manejamos mucho de las preparaciones o las terminaciones que se encuentran dentro de las respuestas, pero es importante analizarlas. Todo lo que es el hombro generalmente es una preparación que se utilizaba anteriormente para hacer restauraciones totalmente cerámicas. El hombro biselado es una preparación que se utiliza cuando se utilizaban anteriormente subestructuras con metal de oro. El bisel solamente para metal. Entonces la respuesta correcta es del chamfer, que es un hombro redondeado que permite dar espacio tanto para el metal como para la cerámica. Otra pregunta que vale la pena observar es la pregunta número 21, que dice que para alcanzar el éxito en lo referente a la unión en el cemento de coronas metalcerámicas es conveniente conseguir tanto la retención micromecánica como. Entonces, recordemos que cuando nosotros vamos a hablar de retención, hablamos de principios básicos de las preparaciones, y uno de los principios básicos de las preparaciones está la resistencia y la retención, y para mejorar siempre retención es importante tener una correcta axialidad o angulación de las paredes, que esa sería la respuesta. Cuando evaluamos todo lo que es resistencia, que es evitar movimientos de desplazamiento de las prótesis, pues hablaríamos también de un buen tallado en tema oclusal y las superficies incisales. Pero la mayor importancia siempre es tener una correcta preparación a nivel de la angulación para tener una correcta resistencia de las mismas. Otra pregunta que me pareció que tendríamos que analizar es la pregunta número 48, que dice selecciones de las directrices que permiten conservar la estructura durante el tallado. Entonces había que seleccionar varios puntos. Uno de ellos, cómo nosotros conservamos. Recordemos que actualmente una preparación o todas las preparaciones a nivel de odontología deben ser totalmente conservadoras. Entonces, la respuesta correcta, que es 1, la pregunta número 1, o sea, la pregunta A, que divide en varias respuestas, que es el uso de coronas de recubrimiento parcial. Cuando es recubrimiento parcial, que sí que no vamos a preparar totalmente el diente para permitir hacer, en este caso, una corona. También la preparación axial de los dientes con un ángulo de convergencia mínimo, es específicamente lo que hablamos anteriormente. Mientras menos nosotros generemos preparaciones o angulaciones, conservamos más de estructura.
La siguiente respuesta también es la preparación de la superficie oclusal, la reducción siga los planos anatómicos. Es importante analizar que nunca debemos nosotros hacer preparaciones planas a nivel oclusal, sobre todo en el sector posterior, ya que reducimos más la estructura dentaria. Y también, por último, es la respuesta 6, que dice preparación de las superficies axiales de manera que se mantenga un espesor máximo de estructura alrededor del tejido pulpar. Esto está dentro de los principios biológicos, que siempre es evitar el desgaste excesivo de los dientes. Bueno, buenas noches, mi nombre es Iván Pérez, soy médico cirujano laparoscópico y he participado en la valoración de farmacología y medicina interna. Bueno, como vimos la forma 3, las preguntas que nos llaman la atención son más por la parte del enunciado, que creemos que no estaba tan claro para elegir las respuestas. Hemos elegido 4 preguntas. La 59 dice: ¿cuál de los siguientes medicamentos es de segunda elección en una infección odontogénica? No refiere si la segunda elección es por falla terapéutica del primer medicamento, a lo que nosotros asimilamos, ya que las posibilidades son vancomicina, que es un medicamento de uso hospitalario que no se da en consultorio, gentamicina, citromicina y metronidazol, que es un efecto antibiótico anaerobio muy pequeño, por lo que nosotros consideramos que la gentamicina es la respuesta, ya que la citromicina tiene el mismo perfil terapéutico que el de la primera elección. Otra pregunta, la 80, dice: un paciente en la mitad del tratamiento dental presenta visión doble o borrosa, taquicardia, irritabilidad, nerviosismo, dolor de cabeza, hambre, temblores, sudoración, cansancio, confusión. Estos síntomas son de hipoglicemia, cetosis, resistencia a la insulina y hiperglicemia. Considerando que es un paciente sin un antecedente, no coloca ningún antecedente de si es diabético, tratamiento o es la primera vez, consideramos que por entomatología, más que nada por el hambre, es una hipoglicemia, la respuesta A. La 102 habla sobre las siguientes manifestaciones orales que genera el hipotiroidismo. No nos habla si es un hipotiroidismo congénito o un hipotiroidismo adquirido, pero los enunciados hablan sobre malformaciones, erupción dental retardada, labios delgados, macroglosia y protrusión de maxilar superior. Por lo que consideramos que labios delgados, que es lo contrario a lo que se produce en el hipotiroidismo congénito, es la respuesta, que es la B. Y la última pregunta tiene que ver con la parte de un shock anafiláctico en la vía aérea. Dice: en los casos en los cuales existe un cuerpo extraño en la vía aérea, seleccione las maniobras a utilizarse para solucionar la obstrucción. Esta es muy sencilla porque tiene 4 variables. La primera, maniobra de Heimlich, desfibrilación temprana, subluxación de la articulación temporomaxilar y el llamado sistema de emergencia. Obviamente no se debe desfibrilar en un paciente que está consciente, que está con frecuencia, lo único que tiene es obstrucción de la vía aérea. Esas son las 4, entonces quitaríamos la opción 2 y nos quedaría como respuesta la D, que tiene la opción 1, 3 y 4. Listo, buenas noches, mi nombre es Andrés Jarrín, odontólogo, especialista en cirugía y patología bucal. En lo que a nosotros nos concierne el tema de cirugía y patología, en realidad las preguntas, los enunciados, en su gran mayoría están muy claros, están muy específicos. Solo 2 menciones, cosas muy puntuales, como es el caso de la pregunta 99, en la que se refiere a la clasificación de Peli-Gregory. La clase 2 de un tercer molar retenido nos indica lo siguiente: en este tipo de preguntas lo ideal sería mejor colocar una imagen, una radiografía, porque de esa forma nosotros podemos evaluar mejor la posición en referencia del segundo molar a la rama ascendente de la mandíbula. Para que quede en el récord de las respuestas, en este caso sería la respuesta B: el espacio entre el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula y la cara distal del segundo molar es menor a la distancia mesiodistal de la corona del tercer molar. Y la siguiente sería la pregunta 26. Durante toda la forma 3 y la 4 que hemos visto, se habló mucho de endocarditis bacteriana y siempre encontramos la misma falla en el momento de los enunciados, como es el caso de la 26, que refiere cuál es la profilaxis antibiótica para un paciente con diagnóstico de endocarditis bacteriana y que requiere una exodoncia. En este caso, hacer una aclaración únicamente: el momento que nosotros ya tenemos un diagnóstico de endocarditis bacteriana, el tratamiento ya debe ser terapéutico, ya no pasaría a ser una profilaxis antibiótica, tomar en cuenta eso nada más.
Y en este caso la respuesta sería 2 gramos de amoxicilina vía oral 1 hora antes del procedimiento. Recuerden que las profilaxis antibióticas se realizan siempre antes de los procedimientos. Básicamente sería eso por parte de odontología. Muchísimas gracias. Buenas noches, me llamo Patricio Tobapanta, soy cirujano general, docente de la Academia MIR, y en mi caso daré lo que es la parte de las preguntas, análisis de las preguntas quirúrgicas del examen recientemente dado. Dentro de las preguntas tenemos la pregunta 19, paciente de 80 años colecistectomizado hace 2 años, acude a emergencias por dolor agudo en el cuadrante superior derecho, coluria, acolia, náuseas e ictericia. Con dilatación de la vía biliar mayor de 6 milímetros, indique el método diagnóstico ideal en este paciente. Es obvio decir que este paciente con un cuadro agudo y con una obstrucción de la vía biliar de manera igualmente aguda y con dolor, quiere decir que posiblemente lo más probable es que tenga una coledocolitiasis residual, mejor dicho, 2 años, una nueva coledocolitiasis, un cálculo que se ha formado en la vía biliar, ha tapado totalmente la vía biliar, por eso hay acolia, así que más que un método diagnóstico sería un método diagnóstico y terapéutico. La respuesta sería la opción B, según el formato que sea, es decir, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es decir, una CPRE. Pregunta 96. ¿Cuál es el diagnóstico de un paciente que tras sufrir un accidente de tránsito presenta hipotensión severa refractaria a líquidos, bradicardia y déficit sensitivo? Solamente comenzar con lo que es sensitivo ya nos da para que sea algún problema nervioso. Que sea refractario a una hipotensión refractaria a líquidos quiere decir que está teniendo una vasoplegia. Y una bradicardia secundaria o un trauma nos da para que tenga algún tipo de alteración nerviosa. Todo este cuadro está bastante claro de que se refiere a un choque medular, que es la opción que nos da como respuestas. Pregunta 41. Señala el signo de exploración abdominal que corresponde a inflamación peritoneal que no tenga o de que no sea de una causa hemorrágica. A pesar de que no estamos de acuerdo con los epónimos en medicina, ya que dan a mucho conflicto en relación a su conocimiento o que ya se están dejando de utilizar, podemos ver que aquí nos dan como opciones el signo de Cullen, Charcot, Kerr, Gray-Turner. Podemos recordar que tanto lo que será el signo de Cullen y Gray-Turner se refiere a hemorragias asociadas a patología pancreática. Igualmente el signo de Kerr, hemoperitoneo, y el único que quedaría sería el signo de Charcot, que equivale a un cuadro, el cuadro de dolor en hipocondrio derecho secundario a coledocolitiasis. Entonces la respuesta es el signo de Charcot. Pregunta 15, paciente con traumatismo abdominal cerrado, hemodinámicamente inestable, ¿cuál de los siguientes métodos diagnósticos es útil en la valoración inicial? A pesar de que esta respuesta, a mi parecer, no está muy bien planteada, ¿el por qué? Porque hay que recalcar que todo paciente con trauma abdominal, tanto cerrado como abierto, es decir, penetrante, y que está hemodinámicamente inestable, eso es directo un criterio para la parotomía, para llegar directamente a cirugía. Pero a pesar de eso, nos han dado que un medio diagnóstico útil en la valoración inicial, nos dan como opciones lavado peritoneal diagnóstico, la tomografía, la radiografía simple de abdomen, el FAST. Lo único que podría hacerse al pie del paciente directamente que esté hemodinámicamente inestable sería o el FAST, la ecografía abdominal dirigida a traumatismo, o la aspiración o la LP del lavado peritoneal diagnóstico. Pero siempre tenemos que utilizar el menos invasivo. Y así que el menos invasivo será en este caso el FAST, la ecografía abdominal dirigida al traumatismo. La aspiración no, por ser un método en el cual hay que hacer una incisión en la piel y es altamente sensible pero no específico, no sería de utilidad. Por último, tendríamos que ver en lo que sería la parte de urología, en la pregunta 55, el signo de PREM positivo.
es decir, disminución del dolor del testículo al elevar, indique qué patología se encuentra presente. Esta es en la orquiepididimitis, ya que la única opción la cual podría también haberse dado es en la torsión testicular, pero en la torsión testicular mejor aumenta el dolor en el signo de Prehn. ¿Sí? Eso vemos como las preguntas a ser observadas en la parte quirúrgica fueron en su mayoría dadas durante la clase o en el texto de Amir. Sí, gracias. Buenas noches, yo soy la doctora Cecilia Valladares, soy médico ginecóloga y tutora aquí en la Academia Amir. Respecto a las preguntas de ginecología que hemos podido revisar, nos encontramos satisfechos ya que la mayoría fueron revisadas en clase y en general diría que la mayoría de ellas están bien estructuradas y las preguntas son de fácil respuesta. Vamos a revisar, por ejemplo, de la forma 2 del examen, la pregunta 122. Nos dice, según la clasificación anatómica, señale una causa de amenorrea adquirida. Las opciones que nos presentan son las siguientes: A, atresia de cuello uterino; B, agenesia de conductos de Müller; C, tabique vaginal; D, síndrome de Asherman. Respecto a esta pregunta, recuerden, estudiantes, que cuando revisamos el tema de amenorreas, habíamos considerado que la amenorrea secundaria más importante es el síndrome de Asherman. Entonces, esta es la que corresponde a la respuesta correcta, ya que nos dice amenorrea adquirida. La pregunta 31 de la misma forma del examen nos plantea: seleccione la patología que presenta incremento en el análisis cuantitativo de beta-HCG valorado cada 48 horas en una embarazada. A, desprendimiento placentario; B, amenaza de aborto; C, embarazo molar; o D, retención fetal. Estudiantes, recuerden que el desprendimiento placentario es una patología del segundo trimestre, entonces en la cual no nos va a servir hacer un análisis de HCG. La amenaza de aborto y la retención fetal, en cambio, son patologías que cursan con descenso de la misma, por lo cual la respuesta correcta en este caso corresponde a embarazo molar. Respecto a la pregunta 32, tenemos un caso en el cual nos plantean: paciente de 23 años con embarazo de 27 semanas de gestación, hace 10 horas eliminó líquido transvaginal en moderada cantidad. Seleccione el tratamiento adecuado. A, manejo expectante en hospitalización y antibiótico-terapia con ampicilina y eritromicina. B, manejo ambulatorio, vigilar signos de alarma y antibiótico-terapia profiláctica. C, inducción con misoprostol y amoxicilina más ácido clavulánico. D, inicio oxitocina para terminar la gestación por riesgo de infección. Recordemos, estudiantes, que al tratarse de una ruptura pretérmino, lo que nosotros vamos a intentar es que el feto alcance la madurez, por lo cual en este caso la respuesta correcta será manejo expectante y antibiótico terapia. Respecto a la pregunta 80, ¿cuál es el medicamento de primera elección y su dosis de manejo activo de la tercera etapa del parto para evitar hemorragia obstétrica? Recordemos, alumnos, que habíamos hablado respecto a hemorragia, que aquí en el país es norma hacer manejo activo de la tercera etapa, por lo cual en este caso la respuesta correcta corresponde al ítem C, oxitocina 10 unidades vía intramuscular. Respecto a la pregunta 111, en este caso nos preguntan cuál es el tratamiento antibiótico ambulatorio de elección de la enfermedad pélvica inflamatoria leve. Entonces asumimos que es una paciente en la cual se encuentran las condiciones necesarias para tratarla de manera ambulatoria. En este caso, la respuesta correcta corresponde a el ítem A, cetraxone 250 miligramos intramuscular, dosis única, más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas y metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Por último, la última pregunta que vamos a analizar es la 114, en la cual nos preguntan cuál de estas acciones se realiza en el minuto 0 al activar la clave roja obstétrica. A, valorar signos clínicos de shock hemorrágico. B, iniciar terapia antihipertensiva. C, administrar medicamentos uterotónicos. O D, administrar sulfato de magnesio a dosis de impregnación. Estudiantes, veamos que el ítem B y el ítem D corresponde a clave azul más que clave roja. Y si nosotros estamos hablando en el minuto 0, corresponde valorar los signos clínicos de shock hemorrágico. Y en base a eso nosotros tomaremos la conducta definitiva y terapéutica. Buenas noches, mi nombre es Magdalena Calero, yo soy pediatra neonatóloga y voy a revisar preguntas de nuestra especialidad.
En la pregunta número 4 del test 1 dice, a continuación se describen las maniobras para diagnosticar displasia de cadera u otras patologías. Señale la opción correcta. A. Maniobra de Barlow. B. Maniobra de Ortolani. Se trata de reducir la cadera alujada al realizar la abducción de la cadera. Esta es la respuesta correcta, ya que recordemos que en la maniobra de Ortolani las piernitas flexionadas al abducir se trata de reducir la cadera. La C, que dice prueba de flexión anterior de Adams, no tiene nada que ver con la displasia de cadera, más bien con el diagnóstico de escoliosis. Y el D, que dice signo de Galeazzi, hay reducción de la abducción de la cadera y acortamiento del muslo, es verdad, sin asimetría de pliegues glúteos. Esto es falso, por lo tanto, el literal correcto es B. En la pregunta número 86, igual del test 1, tenemos recién nacido de parto céfalo-vaginal a las 39 semanas de edad gestacional, entonces es un término completo. Apgar 7 al minuto, 9 a los 5 minutos. Su peso es adecuado para la edad gestacional, recibe lactancia materna exclusiva. Madre y niño son ORH positivos. Al tercer día se observa ictericia con bilirubinas de 5 miligramos por decilitro. Seleccione el diagnóstico correcto. Recordemos entonces que en esta pregunta no tenemos factores de riesgo prácticamente para ictericia. Y el literal A dice ictericia asociada a lactancia materna. La ictericia asociada a lactancia materna es tardía, luego de las 2 semanas de vida aproximadamente, y cuando se da tempranamente está asociada a una pérdida de peso que no relata en esta pregunta, por lo tanto no es la correcta. B, ictericia fisiológica. Esta es la respuesta correcta, puesto que la ictericia se presenta al tercer día de vida y es una ictericia entonces tardía después de las 48 horas de vida. C, kernicterus no es, porque esto es una secuela de la ictericia patológica, y tampoco ictericia por hemólisis, pues los grupos sanguíneos son iguales. En la pregunta 97 tenemos recién nacido producto de gestación normal a término, antecedente de labor de parto prolongada, presentó un Apgar al primer minuto de 4, a los 5 minutos de 6, se realizó aspiración nasofaringea y endotraqueal por presencia de meconio. Posteriormente recuperó el Apgar a 9. No se requirió reanimación cardiopulmonar. La frecuencia cardíaca se recuperó de 120 a 160 latidos por minuto. A las 8 horas de la atención se reporta respiración periódica, convulsión, palidez generalizada, succión deficiente, bradicardia con frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. ¿Qué ocasiona este cuadro clínico? En primer lugar, antes de responder a esta pregunta, tendríamos que observar que la bradicardia de un recién nacido no se considera 120 latidos por minuto, es una frecuencia cardíaca que puede ser normal. La bradicardia es inferior a 100 latidos por minuto, entonces este enunciado tiene algún error. Entre las respuestas está A, síndrome de sección medular, no es porque no es ningún parto traumático. B, síndrome aspirativo, esta me parece que es la respuesta correcta por el antecedente de meconio. Este antecedente de meconio hizo muy probablemente que se produzca una anoxia a nivel cerebral, y por esto es la convulsión, la respiración periódica y todos los otros signos asociados. C, enfermedad de membrana hialina se descarta, pues es un recién nacido a término. Y edema cerebral no podemos saber si no tenemos un estudio de imagen como una ecotransfontanelar. En la pregunta número 9 dice, en el servicio de emergencia tiene un paciente pediátrico con una crisis convulsiva tónico-clónico generalizada. Determine el orden de prioridad de las siguientes acciones para su tratamiento inmediato. 1. Canalizar vía venosa. 2. Abrir, posicionar la vía aérea y evaluar el estado cardiovascular. 3. Administrar diazepam intravenoso 0,3 miligramos kilogramo peso. 4. Administrar oxígeno. Entonces, ¿qué es lo más importante que debemos hacer ante un paciente que llega con una crisis convulsiva al servicio de emergencia? Primero, asegurar la vía aérea. Entonces, la respuesta correcta es la D,
porque entonces esa dice 2413, que sería abrir, posicionar la vía aérea, evaluar estado cardiovascular, administrar oxígeno, canalizar vía venosa y administrar diazepam. Y por último tenemos la pregunta número 57, en donde dice, señale la enfermedad aguda autolimitada de la lactancia y la primera infancia, que se caracteriza por la aparición brusca de fiebre alta, que suele resolverse después de 72 horas, crisis, pero puede disminuir de forma gradual durante un día, lisis, coincidiendo con la aparición en el tronco de un exantema morbiliforme de color rosa o ligeramente enrojecido y no pruriginoso de 2 a 3 milímetros. El exantema suele durar 1 a 3 días, pero a menudo se describe como evanescente y puede ser visible solo durante unas horas, extendiéndose desde el tronco hasta la cara y las extremidades. Los signos asociados pueden consistir en congestión leve de la faringe, la conjuntiva palpebral o el tímpano y en un aumento del tamaño de los ganglios suboccipitales. Entonces, la respuesta correcta es la B, roseola, y eso es lo que tenemos en pediatría y neonatología. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Verónica Sánchez y soy tutora en el área de infectología y medicina tropical. Vamos a empezar con algunas preguntas sobre estos temas. En la pregunta 82 de la forma 1 dice, paciente de 80 años que presenta tos persistente, en ocasiones con hemoptisis, sudoración nocturna, disnea y dolor torácico tipo punzada de costado. En la radiografía de tórax se muestra un derrame pleural de tamaño moderado. ¿Cuál es el diagnóstico? Entre los diagnósticos que nos propone esta pregunta está A, absceso pulmonar, B, tuberculosis pulmonar, C, neumonía por neumocistis girovechi y D, histoplasmosis. Como vemos en esta sintomatología clásica, básicamente la respuesta correcta va a ser B, tuberculosis pulmonar, con tos persistente, hemoptisis, sudoración nocturna y una patología muy asociada que es el derrame pleural. No vemos signos de absceso pulmonar y en el caso de la neumonía por neumocistis girovechi sería asociada más a enfermos con HIV positivo y histoplasmosis tendrían que ponernos algún otro antecedente. Entonces, esta pregunta sería la B, tuberculosis pulmonar. En el caso de otras patologías, vamos a la 92 de la forma A1. Un escolar de 10 años presenta desde hace 2 semanas prurito anal cada vez más intenso y molesto. El coproparasitario reporta la presencia de enterobius vermicularis. Seleccione el tratamiento correcto. Nos dan 4 opciones. Vamos a ver. Albendazol 400 miligramos en una toma que se repite después de 2 semanas y además medidas higiénicas para eliminar el parásito en ropa de cama y evitar el contacto familiar. Enunciado B dice albendazol de 200 miligramos en una toma con repetición y las medidas higiénicas. Ya sabemos que la dosis de albendazol es de 400 miligramos, esta queda eliminada. La C, albendazol de 400 miligramos en una sola toma junto con alimentos y las medidas higiénicas para eliminar el parásito. Aquí no está hablando de la repetición del tratamiento después de 2 semanas y ustedes saben que el enterobius vermicularis o oxiuro tiene una alta recurrencia y autoinfección, entonces esta no sería positiva. Y la D dice albendazol 400 miligramos diarios durante 2 días seguidos junto con alimentos y medidas higiénicas para eliminar el parásito y evitar el contacto. En tal caso, como la única que cumple con todas las normativas de este parásito sería la A de 400 miligramos en una toma con repetición después de 2 semanas por su recurrencia y las medidas higiénicas necesarias. Veamos la pregunta 93. Las siguientes situaciones son causa de neumonía vinculada con la atención de la salud debido a Staphylococcus aureus meticilin resistente, excepto 1. Dice A. Antibiótico terapia en los 90 días anteriores. B. Hospitalización mayor a 48 horas. C. Cuidado de heridas en el hogar. Y D. Venoclisis en el hogar. Ya sabemos que el estar hospitalizado mayor de 48 horas es un gran factor de riesgo para neumonía nosocomial.
El cuidado de heridas en el hogar también sería un riesgo porque no sabemos si estas heridas han sido con etiología del Staphylococcus aureus. La venoclisis en el hogar igual, el acceso a vía parenteral nos da una gran causa de Staphylococcus aureus. El excepto sería la A, antibiótico-terapia en los 90 días anteriores, que sería la respuesta. Como tercera vamos a ver la 101 de la forma 1. Para el tratamiento de un paciente con neumonía, se puede utilizar distintos antimicrobianos de acuerdo con el germen infectante y a las características farmacológicas del antibiótico. Seleccione la opción en que el antimicrobiano y la afirmación sean correctos. Aquí tenemos 4 opciones de antimicrobianos y su utilización. Vamos a verlas. La A. Cefuroxima es útil para infecciones por gérmenes gram negativos. Sabemos que es positivo esta respuesta. B. Gentamicina está indicada para infecciones por gérmenes anaerobios gram negativos. Ya sabemos que la gentamicina no es indicada para anaerobios. C. Penicilina G está indicada para neumonía con Staphylococcus aureus. Sabemos que el Staphylococcus aureus necesita otro tipo de beta-lactámicos que no es la penicilina G. Y D. Vancomicina es útil para tratar neumonía por gérmenes gram negativos multiresistentes. Las neumonías asociadas a vancomicina casi siempre son justamente estafilococos y gram positivos. En tal caso, la respuesta por descarte sería la A. Cefuroxima es útil para infecciones por gérmenes gram negativos. Y la última, la 110, en una paciente que presenta una úlcera genital indurada, no dolorosa, con bordes lisos de base regular, con adenopatías bilaterales no dolorosas, indique el diagnóstico en este caso. El A, herpes tipo 2, B, chancroide, C, sífilis primaria y D, granuloma inguinal. Aunque el herpes tipo 2 es la principal causa de úlceras genitales, en este caso la úlcera tiene características específicas y es que no es dolorosa y tiene bordes lisos. En tal caso estaría descartado el chancroide, que tiene una úlcera dolorosa y exudativa. El granuloma inguinal, en este caso no hay úlcera, y la sífilis primaria es la que cumple con todos estos conceptos de úlcera seca, no dolorosa y adenopatía inguinal no dolorosa. Es la respuesta C. Y con esto terminamos, doctor Rojas. Bueno, gracias a todos por estar aquí esta noche, por la oportunidad de compartir con todos nuestros estudiantes la posibilidad de mejorar y cada vez tener una aproximación hacia lo que va a ser el examen de habilitación profesional. Les invitamos a cada uno de ustedes a que participen en nuestra página web, que es Corrige tu CASES. Ahí van a poder estimar la nota que podrían tener en el examen de habilitación. Se llama www.corrigetucases y podrán participar con cada una de las opciones de las formas del examen de habilitación, tanto en odontología, enfermería como medicina. Gracias a todos y les esperamos.